Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, una feliz tarde para todos ya en el programa Siempre Venezuela, en nuestro segundo turno de esta hermosa tarde del día miércoles. Saludando ante todo a Alan Peralta, por supuesto, a los corresponsales, al equipo de producción, Vanessa Chacón, Camilo García y por supuesto en donde estamos en todas las emisoras, 5 emisoras en Colombia y por supuesto en Aruba Estéreo y también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto YouTube. También pueden ingresar a la www.siemprevenezuelaweb.com ya con este comienzo de esta hermosa tarde y por supuesto con un tema hermosísimo, Sin ti mi amor, lo canta Janek Osada en esta tarde fresca y lluviosa a esta hora. Bueno, comenzamos con el ruedo de noticias, enviando saludos a todos los que nos están escuchando a esta hora, que es el público y nuestra audiencia permanente. Grave situación en diferentes estados del país con los coletazos del huracán. Ya están en diferentes sectores del occidente, del noroeste en las costas venezolanas. Pero también estos coletazos llegarán al departamento de La Guajira y por supuesto al Magdalena. Así que el riesgo sigue total en la zona y esperemos que no haya mayor incidencia. Esto es uno de los puntos más importantes, tanto con el IDEAN y por supuesto con Defensa Civil en Venezuela. Muy a pesar y muy lastimoso que actualmente el gobierno y las gobernaciones no tienen la manera económica, financiera de proveer a Defensa Civil, a los bomberos de cada estado en situaciones tan críticas como lo que se está padeciendo actualmente. Y estos son uno de los puntos importantes. Sector lácteo, muy preocupado sobre todo por las vías de penetración rural de las fincas hacia las termas donde están situadas las lecheras. Sencillamente tienen 3 problemas que son más graves aún. Primero, las vías de penetración que no sirven absolutamente para nada. Ningún gobierno, tanto municipal y mucho menos el nacional, se ha abocado para poder arreglarles esas vías, así sean rellenos o camellones como se hacía en el otrora cuando las lluvias, pero resulta que no tienen maquinaria. El segundo punto que tienen los productores lácteos y por supuesto de queso es la vacuna, tanto de la Policía Nacional Bolivariana y por supuesto de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, que tienes que pagarle también su prote para que puedan transitar tranquilamente. O le quitan leche o le quitan queso. Y por supuesto los vacunadores de oficio, el AMPA común, que ya también tienen el ruleteo con los camiones lecheros. Esto es insólito, pero es una realidad de lo que está pasando actualmente en el país y sobre todo en las zonas ganaderas. Y no solamente hablemos del estado Zulia, estamos hablando del estado Táchira, del estado Trujillo. Por supuesto en el Apure, que es mucho peor, ya que la situación ganadera ahí cada día está más tétrica. Ningún gobierno, lo repito, está apoyando a la ganadería de sostén, que es para el consumo de todos los venezolanos, que en el otrora éramos uno de los únicos países de Latinoamérica que enviábamos los productos cárnicos, lácteos y queso a diferentes partes del mundo. Hoy, relativamente, solamente están llegando a ciertos sectores. Esto es lamentable. Bueno, y hablando de la situación crítica que está pasando el país, pronostican para esta hora Venezuela, actividad tormentosa y chubasco para la tarde de este miércoles. Observemos también en unas imágenes de lo que está pasando actualmente en diferentes partes y estados del país. Eso era un peligro tarde o temprano. Ay, Dios mío, cómo creció. Mira, mira. Ay, Dios. Mira que hay un rancho. Ay, no. Mira, pegó. La vaina es para que no se meta para acá, pues.
peligro tarde o temprano. Ay, Dios mío, cómo creció. Mira, mira. Ay, Dios. Mira que hay un rancho. Ay, no. Mira, pegó. Bueno, así está la situación en diferentes partes de la capital venezolana, Caracas, el estado Zulia y por supuesto el estado Lara. Bastante trágico. Esperemos que las cosas no pasen más de ahí, a pesar de la adversidad del ciclón, porque muchas veces los organismos oficiales no saben cómo prevenir estas graves dolencias que están naturales para el país. Pero esperemos que todas las cosas vayan a bien, porque el gobierno está enviando ayuda económica, como siempre, a Cuba, a La Habana, pero no ve los perolitos que están pasando en Venezuela y en diferentes estados del país. Algo que hay que criticárselo totalmente al presidente Nicolás Maduro Moros en este punto. Ayuda a las casas de otros vecinos, pero no ayuda a los que están al lado de él. Esto ha pasado infinidades de veces y esto hay que ponerle la lupa, criticarlo y por supuesto señalar la situación. Un excelente tema, esta parte informativa de siempre y por supuesto con la tremenda música. Nunca voy a olvidarte con la orquesta colombiana All Star. Excelente tema a esta hora, muy tropical y por supuesto una versión excelente de DJL que nos trae del equipo de producción. Camilo, te la comiste esta vez, muy sabroso ese tema. Nos vamos con noticias, por supuesto, que dan que hablar en Venezuela. Y es la grave realidad muy palpable sobre la situación de los trabajadores de PDVSA que están en la zona o márgenes de la costa oriental del lago, ya que no están dándoles ni siquiera sus vituallas comunes como botas, uniforme, casco, guantes de seguridad. Están muy, pero muy mal. Fuera de eso, tienen muchos de ellos que buscar la propia gasolina para transportarse a los taladros que están en el lago de Maracaibo. Esto es lamentable, ya que en el otrora la empresa PDVSA fue el eje motriz o la casa motriz, la tercera a nivel mundial, y después de tener cantidades de infraestructuras a nivel del mundo, desde Aruba, Curazao, por supuesto, en Colombia, en los Estados Unidos, ya que tenían en Chico cantidades en Europa. Hoy sencillamente lo que queda es el recuerdo y la gente busca eso, souvenir para decir, esto fue de Venezuela. Esto ha dado mucho que pensar, pero sobre todo de los trabajadores marinos petroleros que no tienen ni siquiera uniforme. Pero lo que no entendemos es cómo es que el gobierno miente a la gente y ellos que son trabajadores de PDVSA muchas veces tienen que arrodillarse y decir, es verdad, nos están dando cuando eso es mentira. Ya no tienen comedores especiales como lo tenían y tampoco tienen los lunch que eran muy conocidos desde los años 40, 50, 60, 70 y 80 cuando las estatales petroleras o las multinacionales les llevaban los lunch, sea en horario después de las 2 a 4 de la tarde, y les llevaban a los que estaban de guardia la cena. Lo mismo ocurría ya en el segundo grupo de la noche, que es después de las 9:45, que les llevaban el lunch. Hoy día ni siquiera ya se acuerdan qué es eso, ya no llevan café, ya no les llevan el agua potable por botellones. Esta gente está padeciendo una crisis fuerte y sobre todo están aguantando con un pírrico sueldo que lamentándolo mucho no les alcanza absolutamente para nada. Ya no tienen esa tea que tenían en el pasado. Y por supuesto les quitaron, ya ellos cobraban a la quincena o a la semana o a la mensualidad cuando les llegaba un producto económico superior a muchos de los trabajadores que estaban en todo el país. Bueno, a esta hora nos vamos con un tema muy importante. El fuerte oleaje ha dejado en riesgo a varios palafitos en el municipio turístico Baral del estado Zulia. La parroquia San Timoteo del municipio Baral, estado Zulia, producto a que se está aconteciendo en estos momentos, en este instante, el fuerte oleaje que se está presentando aquí en el pueblo, y dicho oleaje ha tumbado
derrumbado varios palafitos de esta parroquia y exigimos por favor la presencia urgente de las autoridades, protección civil, cuerpo bombero, del alcalde, por favor que nos brinde su apoyo, ya que estamos en emergencia. Una emergencia ocasionada por el fuerte oleaje y producto de las lluvias. Aquí reportamos varias partes, ¿verdad?, donde los palafitos se han caído, casas que están vulnerables a caerse, y ya muchas partes ya no existen, producto del fuerte, de la fuerte ola, pues. Entonces exigimos de verdad ayuda de las autoridades lo más pronto posible. Por aquí reportó, informa Enrique Barroso, cédula de identidad 16376-208, desde aquí de San Timoteo, municipio Baral, estado Zulia, hoy 28 de septiembre del año 2022. Esta es la realidad cotidiana de lo que están pasando los pesqueros de los propios alcaldes, allá en la zona de Barar, en Tijuana, y por supuesto en Lagunilla no les prestan atención. ¿Qué pasaría en esos pueblos lacustres, pueblos de costumbre, de que no les metan la mano? Por eso lo digo, lo sigo diciendo y lo vuelvo a reiterar muchas veces las que sean necesarias. La gran mayoría de estas personas que viven en los pueblos lacustres, en los palafitos de la costa oriental del lago, por años, por décadas, tradición familiar, son pescadores. Pescadores de curvina, de lisa, de lebrancha y por supuesto de cangrejo, ya que hasta la situación con las camaroneras ha desaparecido en la zona. Pero también quiero mostrarles algo que sé que les va a encantar y sobre todo a los merideños, a los andinos, y a todos los turistas que han ido al páramo de la Culata en el Pico Bolívar. En el día de ayer, pero en el día de hoy, la nieve desbordó a estos turistas y se ve encantador el Pico del Águila. Buenos días. Hoy, 28 de septiembre del 2022. Aquí la naturaleza también celebrando parte del Día Mundial del Turismo en Mérida, Venezuela, a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Una espectacular nevada que podemos apreciar aquí en el páramo La Culata, sector del Pico del Águila. Hermosa. Hermosa zona, bellísima, sobre todo en el tiempo del mes de agosto, el mes de septiembre, con esas nieves perpetuas. Una zona turística que se ha dejado, por cierto, abandonada. Es algo muy crítico y sobre todo que el gobernador, tanto del estado Trujillo y tanto del estado Mérida, deben reponer muchas cosas que están padeciendo hoy los habitantes de la zona del páramo. Bueno, ya de regreso al informativo, a la opinión y por supuesto a la cultura, a la música venezolana, con arpa, alpagata y por supuesto con el cuatro y el arpa, con la periquera, con Mayra Castellano, con excelente tema de un joropo zapateado, que solo baila es Oliver Lujano. Bueno, como siempre lo decimos, preocupaciones de las noticias, de lo que tenemos que ver en el día a día, y por supuesto la realidad cotidiana. Pero hay un tema que quería tocar desde hace mucho tiempo, muchos años, es el tema del deporte en Venezuela. Alan, audiencia, esto es grave. La gran mayoría de los jóvenes deportistas no pueden costear absolutamente ningún equipo. Si es por el tema del béisbol, que es el deporte rey realmente del país, comprar unos ganchos o unos spies, unos tacos, como los llamamos nosotros, los botines, por supuesto, las medias, el uniforme, comprar un casco, el guantín, un guante de cuero, sea de marcas reconocidas o las más económicas, y por supuesto comprar una pelota de sparring y un bate. Eso se inflaría en un aproximado de $250, ni siquiera de decir 250,000 bolívares, no, dólares. Un balón de fútbol semiprofesional o profesional sobrepasan los 100 y los $150. Ahora imagínense ustedes cuánto costará
que ya por cierto no queda en el país muy pocas canchas de bowling. Quedaba en Maracaibo, en el otro era el famoso Pin Zulia, que antiguamente se llamó el Bolemara, siendo ya desfasado totalmente un deporte que es el bowling, un deporte que es apasionante, muy sabroso. Hoy no queda absolutamente ninguno. No estoy seguro si el de Valera en Trujillo funciona aún. Pero esto da mucha tristeza, al igual que las canchas sintéticas en diferentes ciudades de Venezuela están totalmente destruidas. No hay mantenimiento. Lo que sí vemos con bastante alegría es que el gobernador del estado Zulia, conjuntamente con el alcalde metropolitano de Maracaibo, están haciendo por el deporte algo nuevo. Y esto es muy importante porque el deporte crea conciencia, crea moral y sobre todo una responsabilidad, porque es algo que siempre llama la atención, ver a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, nietos en un deporte, pero eso también tiene su costo. Lastimosamente ha avalado la realidad en esto. Ahora imagínense ustedes para ir a una olimpiada, arco y flecha, tiros, deportes del costelazo, deportes de diferentes tipos, cuando van a competir en karate, en kung fu, sean internacionales, los costos de los pasajes, por supuesto, los uniformes. Esto es costoso. Ahora el esgrima, la gran mayoría que no lo dice el gobierno y no lo dice ningún gobierno local, estatal o municipal, es que la gran mayoría de los que están en deportes de alta calidad los patrocinan otras personas de afuera, ni siquiera del país. Entonces, cada vez tú ves al gobierno, al ministro del deporte, que no sabemos quién es o cómo se llama o qué hace, si jugó alguna vez fichita o jugó alguna vez trompo o emboque, no le dan absolutamente nada a ellos. Fíjate lo que ha venido pasando, sobre todo en la ciudad de Maracaibo, con la pequeña liga de Coquibacoa, que es una de las ligas más antiguas del país, juegos de peloteros muy niños que comienzan y entran a la adolescencia para ir al profesional. No tuvieron la salir al país y representar, teniendo ellos más de 20 puntos, sobre todo a nivel internacional, como campeonatos mundiales infantiles de béisbol de Venezuela. Bueno, nos vamos con algo muy importante, el sindicalista amigo Carlos Salazar, que junto a sus trabajadores y dirigentes sindicales exigen a la Convención de la Organización Internacional de Trabajadores que se encuentra en el país, por supuesto en la Gran Caracas, atenderlos y escuchar la verdadera problemática de los trabajadores en Venezuela. Pública y privada cobran el salario mínimo y los bonos en dólares se lo dan por fuera y no le entran en vacaciones, ni en prestaciones, ni en aguinaldo. ¿Cómo puede usar la OIT, Carlos? ¿Qué mecanismo contra el Estado? Bueno, primero que nos garanticen aquí la transparencia a los actores, a lo que realmente a las víctimas. Ustedes no están permitiendo que las víctimas reales entren al diálogo. Y segundo, que el victimario no se salga con la suya. El victimario no puede escoger con qué víctima va a hablar. ¿Me entiende? Porque sencillamente la puede hasta comprar, la puede seducir. A nosotros no nos seduce ni nos compra porque somos los verdaderos, la verdadera víctima que sufre la catástrofe de un sistema económico laboral que el gobierno genera y que llena de hambre y llena de miseria a los trabajadores venezolanos. En este momento. Bueno, es muy preocupante esta situación con los sindicalistas del país. Quiero hacer una extensión sobre el tema de Carlos Salazar, ver también a todos los amigos que los conozco, a muchos de ellos que están en este momento en la Gran Caracas, sobre la situación sindical. No solamente son los gremios de la educación, de los docentes, son los trabajadores, obreros, los contratados que también entran en la calificación de las normativas laborales, el contrato colectivo, que por cierto ha estado muy desaguisado en este punto. Fíjate que hay un caso donde a mí me preocupa mucho, es la edad de estas personas. Una edad donde les están truncando parte de su vida, dieron todo por Venezuela. Ahora en el tema con Carlos Salazar y el equipo de sindicalistas, también tienen en la premura los trabajadores de Vituplan, de Condeneros de Venezuela, por supuesto de las asociaciones, fundaciones que están arraigadas en diferentes estados del país. Pero ellos no les están dando una precariedad, sobre todo a este grupo que es muy importante y sobre todo que tiene un buen punto. Pero ¿cuál es la realidad de esto? No les quieren pagar bonos, no les quieren pagar
absolutamente ni siquiera los bonos de alimentación, que de paso ya se los quitaron, algo que es contravenio en este punto. En cualquier país de Europa, los Estados Unidos, pero vamos a hablar de Europa, en el tema de los jubilados y pensionados, pagan el 0% en el transporte público. Nadie los mira mal. En Venezuela, cuando una persona de la tercera edad, lo que les dice son estos viejos, estos sin tal, pensando que ellos no van a llegar a ese punto. Eso es triste. También en Italia, al igual que en diferentes ciudades de Europa, la entrada al cine es totalmente gratuita, al igual que el teatro, y en los cines no pagan sino el 10%. Pero hay cines para la tercera edad, tanto en Noruega, en España, en Francia, en Italia y por supuesto en diferentes partes de Europa, cosa que no se ve en Venezuela, donde el maltrato hacia la persona de la tercera edad es insólita. Fíjate algo que antes existía o existe, lo que existe es el nombre, el seguro social en Venezuela. Antes cualquier pensionado o jubilado iba con su red y automáticamente entregaba simplemente mostrar su cédula de identidad o algún documento pertinente y entregaba el récipe en cualquier parte del país, sean seguros sociales de diferentes municipios, automáticamente te atendían de una manera muy importante y por supuesto te entregaban el medicamento. Y cuando era medicamento de alto costo, lo enviaban a las sedes principales, pero se lo entregaban. Lo mismo está ocurriendo con el IPASME, muy conocido en toda Venezuela, que hoy día simplemente lo que tiene es el nombre, IPASME. Pero resulta que los trabajadores, que ahí sí hablamos de el tema de los docentes, trabajadores y empleados, no tienen absolutamente nada. Antes tenían especialistas médicos de diferentes tipos, hoy tienen que cancelar, aparte en una clínica, un médico privado. Eso es muy triste de lo que están pasando, padeciendo estos trabajadores. Pero nos vamos ahora para otro punto más importante, que es el sector de la harina de trigo. Venezuela por más de 85 años fue la promotora real del trigo en Venezuela. Existían los molinos verdaderos, habían los silos, perdón, del trigo que venía con sémula durum del Canadá. Hoy cada día cuesta más de que llegue ese trigo muy bueno, por supuesto, al país, donde antes desde Venezuela entraba a Colombia, hasta hace poco de 4 años, entraba al Ecuador, y por supuesto, era una importación permanente y una exportación. Es decir, Venezuela hacía el doble cruce de esta realidad de lo que están padeciendo actualmente todos los panaderos en los estados de Venezuela. Ya no hay esa calidad de producto. La harina que estaba llegando no es de calidad. A pesar que la empresa Monaca, que es del Grupac de México, que tiene una parte, tiene algunos que otros silos en Venezuela. Y estos silos no están produciendo y no están despachándose, distribuyendo a diferentes partes. Lo mismo está ocurriendo con la harina de maíz y ahora con el costo me imagino que vendrá más caro. También con las oleaginosas, es decir, el aceite comestible tanto de maíz, de soya, cada día más costoso. Ya el litro sobrepasa los $7 en Venezuela. Es decir, que una persona no puede hacer una fritura, deben dejar de hacer tortas, prefieren comprarlas ya hechas, listas, en cualquier panadería o pastelería del país. Esto es muy difícil, muy costoso, porque la gente ya no sabe por dónde comenzar. Y en el otro punto, ya para culminar esto, para presentar, también me preocupa mucho, sobre todo, el grupo o los grupos de los teatreros, de los titiriteros en todo el país. Antes existían sus academias, trabajaban en diferentes organizaciones, acompañados, por cierto, con un aula que siempre les daba las universidades, en la Universidad Central, en la Universidad de Mérida, en la ULA, en la Universidad de Zulia, en la de Oriente, donde los titiriteros, teatreros y personas de artesanía hacían su trabajo local, que les servía muchas veces para los trabajos sociales de los universitarios. Hoy día esto está desaparecido totalmente. Ahora mi pregunta, y el gobierno siempre cacarea, vocifera que apoya a la cultura venezolana. Eso es falso totalmente. Allá hay una cultura que es cada día predominante afrodescendiente y no precisamente del país. Que si fueran los chimbangles de San Benito
en el Zulia, en Sucre, en Betijoca, Estado Trujillo, y en Otajara, los diablos danzantes de Yare, pero simplemente se ocupan de algo, de que caiga la mostaza, la mermelada, que es lo que les importa actualmente, aparte de los regentes de los gobiernos, alcaldías del país. Esto siempre ha sucedido, pero nunca con esta gran situación que lo enmarca a la cultura popular del país. Bueno, también tenemos, por supuesto, dentro de las noticias, algo muy importante. ¿Cuánto está subiendo el kilo de azúcar morena? Y por supuesto, más de un 46% del día a día de Venezuela, porque con eso se endulzan los famosos guarapos, las chichas, los cepillados, las conservas. Es decir, que tienes que hacer ahora un punto muy difícil para poder localizar el azúcar, cuando antiguamente desde Montalbán, desde Torondoy, en los ingenios azucareros iba para toda Venezuela y a la vez se importaba a diferentes localidades de Sudamérica. Hoy, al contrario, está saliendo tanto de Colombia, del Ecuador y de otros países el azúcar para endulzar la vida que nos tienen vuelto triza, vuelto nada, este gobierno malhechor. Bueno, con un tema muy especial, con Fey Normal. Hoy como que nuestros musicalizadores están románticos y rocoleros. El despecho se hace ver con otro género de música. Bueno, con las noticias, como siempre lo decimos, a Venezuela, y vemos la grave situación que están padeciendo actualmente, sobre todo los terminales terrestres de diferentes estados del país. Le siguen cobrando una bicoca por la entrada, la salida de los pasajeros. Ellos se preguntan para qué tienen que pagar a diario la tasa de pasajeros de cada uno. Cuando es un vehículo particular o de las líneas, etcétera, tienen que pagar cada pasajero. Si son 5 puestos, son 5 tasas, más la tasa del vehículo. Fuera de eso, no consiguen casi repuestos, no se los venden en otro precio o más económico, como había antaño, que habían comisariatos de los repuestos de vehículos en toda Venezuela. Y ellos, aparte de todo, nos indican, nos están comentando, sobre todo un punto muy importante: las carreteras son una hojilla, una guillotina, sobre todo por la iluminación. Y aparte de algo que ellos nos han comentado, que en muchas carreteras nacionales, las del eje central, sobre todo las que van hacia los Andes venezolanos, le han quitado aquellos ojos de gato que estaban incrustados en las carreteras para revendérsela a algunas que otras parroquias, y las están quitando. Y esto es algo muy peligroso, sobre todo por la poca iluminación, ya que no las hay. Fuera de esto, muchos alcaldes y muchos sectores de parroquias de Venezuela han ido eliminando las luces solares, sencillamente porque se las están robando y se las están llevando a ciertas fincas, algunos terrenos, predios y propiedades privadas. Sencillamente se montan, eliminan la luz solar, se llevan el conductor y ahí se llevan al punto. Pero también se han robado algunos postes en diferentes ciudades. Esto es ver y no creerlo, pero es una verdad. Son muchas de las personas que nos están comentando ese grave problema que están en, sobre todo, la seguridad en las carreteras desde los terminales terrestres de Venezuela. Esto tiene que haber algún momento dado un punto, sobre todo para darle el visto y ponerle la lupa. Ahora, ¿qué hacen los comandantes de la policía bolivariana? ¿Qué hacen las policías regionales y la cacareada Guardia Nacional Bolivariana, que no apoya esta realidad? Al contrario, siempre se embolsillan sus cositas, su punto, y me imagino que deben estar muy contentos y felices con esta realidad. Bueno, vamos con otro punto de noticia también que da que pensar. Hay algo que ha venido cerrando a través de los años por la falta de mantenimiento, repuesto y sobre todo algo que solamente existía en el país. Y tengo que decirlo con mucha alegría y asombro. Han desaparecido las hieleras, aquellas famosas hieleras en cubito, aquellas famosas hieleras que fabricaban los moldes de 1, 2, 3, 4, 5 tiros o el bloque completo. Esto es por la falta de las divisas, de los repuestos, porque son cavas, cuartos de gran envergadura.
Hay cavas cuartos como la famosa hielera El Toro de la ciudad de Maracaibo, que fue una de las primeras hace ya casi 100 años. Hoy día simplemente están vendiendo pedacitos o cubeticas de hielo, ya que no tienen la capacidad de repuesto para ellos poder asimilar la demanda del país, sobre todo que allá se va la luz de cada rato de 7, 8, 9 hasta 10 horas, como a veces se va, por supuesto, con más de 24 horas, como está sucediendo en varios municipios del estado Zulia, en el estado Falcón sobre todo. Bueno, y ya a esta hora nos vamos con el Noti Audio del Pitazo. Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Mariani Hernández. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Noti Audio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Sudeban prohíbe a Yumi emitir instrumentos financieros. Catherine Medina nos amplía esta información. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, emitió una circular donde especifica que la empresa Pide Yumi S.A. no está autorizada para emitir instrumentos financieros del sector bancario. La circular fue enviada a instituciones bancarias, proveedores de puntos de venta autorizados y compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, débito prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico. Maduro asegura que hubo un crecimiento económico por encima del 20%. Luis Fernando Araujo con el reporte. Nicolás Maduro aseguró que Venezuela rompió récords históricos de crecimiento económico en materia no petrolera. En este sentido, aseguró que durante el último trimestre, el país evidenció un crecimiento que superó el 20%. Maduro afirmó que en un momento en el que diversos organismos han advertido acerca de una posible recesión económica mundial, Venezuela se encuentra en una etapa de prosperidad. En Macaracuay, rotura de tubería matriz causó hundimiento y anegación de avenida principal. La rotura de una tubería matriz de agua causó el hundimiento de un tramo de la avenida principal de Macaracuay, municipio Sucre, así lo reportaron los vecinos de la zona a través de las redes sociales. De acuerdo con la información de los usuarios, el hundimiento se registró cerca del centro comercial Macaracuay Plaza. Asimismo, se conoció que los bomberos cerraron la vía como medida de precaución. En Lara, 2 jóvenes fueron arrastrados por crecida de quebrada durante lluvias del 27 de septiembre. Escuchemos el reporte de Keren Torres. Debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre el estado Lara la noche del 27 de septiembre, 2 jóvenes fueron arrastrados por la quebrada La Ruesga en el sector La Peña de Barquisimeto. Uno de los cuerpos fue recuperado en la mañana del miércoles. Se trata de un joven de 18 años que estaba con otro grupo de amigos bañándose en esta quebrada. Defensoría de Colombia alerta sobre vulnerabilidad de los niños venezolanos en la frontera. Valentina González con la información. Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, alertó las vulneraciones de los derechos humanos que viven los menores de edad en las zonas fronterizas con Venezuela. El funcionario estuvo en el puente Simón Bolívar, donde se refirió a la situación de 1.200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad venezolana que se encuentran en Colombia bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar y en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Amigos, y así finalizamos, y en El Pitazo queremos que seas nuestro super aliado. Mantén vivo el periodismo independiente en Venezuela con una pequeña contribución al mes. Narró para ustedes Mariani Hernández. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, ya está hora para dar la última noticia de última hora a la salida del encuentro con la representante docente y dirigente sindical Elsa Castillo comentó, ellos van a abogar para que en futuras reuniones estemos realmente todos en ese llamado diálogo social. Nos estamos despidiendo, ya será hasta mañana si Dios lo permite, así que te deseo, Alan Peralta, unas buenas tardes y por supuesto a Camilo García, nuestra productora, Vanessa Chacón y por supuesto dándole las gracias todos los días a nuestro principal invitado,
el público que nos escucha día a día por Siempre Venezuela Radio. Señores, mil bendiciones para todos. ¡Feliz día! Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.